Buenas, Tomás Salvador en este curso sobre Excel 2019. Hoy vemos la parte práctica del tema titulado Importación y exportación de datos correspondiente al bloque Uso básico de Excel. En concreto, este es uno de los temas prácticos que hemos titulado a fondo, que son temas en detalle sobre uno de los capítulos en concreto, uno de los apartados en concreto que tenemos en el temario. Vamos a empezar por la parte de exportación, luego vemos el ejemplo de importación. Primero, ¿qué es o para qué vale la importación y exportación de datos? Bueno, pues simplemente para llevarme la información de una aplicación a otras, o de una aplicación a una página web, o para traerme información de otras aplicaciones a esta, o para traerme información de páginas web para poder manejarla, en este caso, en Excel. Eh, para trabajar con archivos generados en Excel desde otras herramientas del estilo, otras herramientas de hoja de cálculo, como puede ser, por ejemplo, el Calc, que es la herramienta de hoja de cálculo de las LibreOffice o las OpenOffice, o llevar, por ejemplo, esta hoja de cálculo a Google Drive, ¿vale? No me hace falta hacer exportación porque tanto el Calc como Google Drive reconoce directamente el archivo XLSX. También suelen reconocer directamente archivos de hoja de cálculo, muchas bases de datos, ¿vale? Hay bases de datos, ya no pensando en Access, ¿vale? Porque Access casi en entorno corporativo es lo que menos se utiliza, pensando en bases de datos como por ejemplo SQL Server o Postgre o Oracle, MySQL, ¿de acuerdo? Hay veces que esas bases de datos reconocen archivos en formato de hoja de cálculo. Entonces muchas veces ahí tampoco hay que hacer exportaciones. Directamente con el archivo XLSX podemos importar la información sin tener que hacer el proceso de exportación. El proceso de exportación que vamos a hacer aquí va a ser exportar a formato de texto, pensando sobre todo en aquellas páginas web o en aquellas aplicaciones que necesiten un formato de texto CSV, que es la extensión del archivo que vamos a manejar, con delimitadores, que fundamentalmente es un carácter que me separa cada una de las columnas de información que yo quiero importar, y va a ser en esos casos en los que tenga que utilizar la exportación a través de ese formato, a través del formato CSV. Por ejemplo, llevarme información de subvenciones, contratos, por ejemplo, para importarlas en la página web o para exportarlas a la página web, como lo queráis ver, del ministerio, o por ejemplo la importación de datos que se hace en aplicaciones como el Génesis, que utilizan las entidades bancarias para cargar recibos a diferentes personas, por ejemplo, personas que hacen cursos en la provincia, alumnas de la escuela de enfermería, por ejemplo, que se les cargan los recibos a través de entidad bancaria y se cargan en herramientas como puede ser este Génesis, ¿de acuerdo? Que en ocasiones, pues tienes que formar un archivo en formato CSV con unas características concretas. Igual si lo vas a exportar, por ejemplo, los datos de los contratos o las subvenciones para la página web del ministerio, te piden un formato especial, te dicen necesitamos este número de columnas, la columna primera tiene que tener este dato, la segunda este dato, la tercera este dato. Por ejemplo, Génesis te dice pues nombre y apellidos completo, una columna, DNI de la persona, otra columna, importe del recibo, otra columna, concepto de ese recibo que vas a cobrar, otra columna, fecha de ese cobro, otra columna. Entonces te dicen qué columnas necesitas, en qué orden y qué información tiene que tener cada una. Muchas veces preparar esa hoja de cálculo lleva tiempo porque hay que utilizar fórmulas con funciones, muchas veces funciones de texto. Si yo tengo en el Excel una columna con nombre, otra con apellidos, y la herramienta esta o la aplicación o la página web donde voy a importar esos datos me pide nombre y apellidos en un solo campo, tengo que manipularlo con una función de texto para juntar el nombre y apellidos que yo tengo separados en una sola columna, por ejemplo. Igual tengo que formatear datos de una forma especial porque a la hora de importarles necesitan un formato particular. Bueno, pues todo ese tipo de operaciones aquí, digamos, no lo vamos a hacer ahora porque muchas veces son operaciones que tenemos que hacer con temas posteriores del curso. Aquí lo que vamos a hacer simplemente va a ser limitarnos a exportar estos datos que tenemos en pantalla. Es un ejemplo que ya hemos visto, el de los comerciales. La exportación de datos sí que está basada, y la importación obviamente también, en que los datos sean datos tabulados, datos en forma de tabla totalmente, desde la fila de título hasta la última fila,
¿vale? Suelen ser datos que tienen que estar tabulados. Por lo general no hace falta llevarse los totales, por lo general, aunque depende de la herramienta donde vayáis a importarlo, igual os piden también que exportéis los totales, ¿vale? Hay ocasiones en las que no hace falta llevar los formatos de datos, este UDS, este euro, este porcentaje, este formato de fecha. A veces que no hace falta llevárselo, ¿vale? Dependerá también la herramienta donde lo vayamos a importar. Entonces, ahora vamos a ver que si yo exporto esto así, vamos a ver cómo queda el formato CSV, ¿vale? Cómo es por dentro. Y luego vemos qué habría que hacer si le quiero de otra manera distinta. Y luego ya jugamos con la parte de la importación. Entonces, para exportar datos, simplemente una vez que tenemos la hoja de cálculo ya preparada, con las columnas que necesito, en el orden que necesito y con la información que tiene que tener cada columna, puedo exportar. Y el exportar al final es un guardar como. Si voy aquí a exportar, fijaros que la opción es, trata también, el exportar considera también el hecho de generar un archivo PDF, también lo considera una exportación. Al final, en general, una exportación es sacar cualquier tipo de información de Excel hacia el exterior, ¿vale? Entonces, si vamos a esta opción, el exportar lo que es cambiar el formato del archivo de datos. Bueno, en este caso tenemos aquí la opción de CSV. Igual me da que vayamos por ahí, que vayamos aquí a un guardar como y que, por ejemplo, en el escritorio digamos que yo quiero guardar el archivo en formato CSV, ¿vale? Pasa una cosa. Igual en vuestro ordenador no veis las extensiones de archivo. Si no se ve las extensiones de archivos, porque no tenéis configurado Windows para que muestre la extensión de los archivos. La extensión de los archivos es fundamental para saber qué contenido tiene ese archivo, qué tipo de dato tiene y con qué programa se puede abrir. Entonces, eso para verlo, tendríais que configurar en el explorador de Windows, en la solapa o en la cinta de opciones vista, esta casilla de aquí que pone extensiones de nombre de archivo. Tendréis que marcar la casilla esta, extensiones de nombre de archivo, de tal forma que se muestren las extensiones de nombre de archivo, tanto aquí en la propia ventana del explorador de archivos, como aquí en los desplegables, cuando vamos a elegir el tipo de archivo en el que queremos guardar cualquier tipo de información. Bueno, pues aquí vamos a elegir esta opción. Hay varias opciones CSV. Vamos a elegir esta, que se llama CSV UTF-8. ¿Qué es el UTF-8? El UTF-8 es la codificación de los caracteres de las letras que van a ir en ese archivo que voy a guardar. ¿Para qué se pone UTF-8? Pues, por ejemplo, para que se mantengan los caracteres propios del castellano. Las tildes, diéresis, ñes, caracteres especiales, etcétera, 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 ¿vale? Si no ponemos un formato al exportar o al importar, si lo pregunta, si no le ponemos muchas veces, Windows trabaja con un formato estándar en el que se ven tanto las tildes como las diéresis, etcétera, etcétera, etcétera. Si al importar no ponemos una codificación de caracteres correcta, corremos el riesgo de que esos caracteres con tildes especiales, arrobas, por ejemplo, los correos electrónicos, etcétera, igual no se importen de forma correcta y esas letras no se vean bien, ¿vale? Y me toque volver a importarlo. Hay que tener cuidado, sobre todo al importar, ¿vale? Vamos a marcar esta opción y damos guardar y vemos lo que ocurre. Excel nos dice, el formato CSV no es un formato compatible con libros que tienen múltiples hojas, es decir, no te voy a guardar la estructura del libro. Voy a limitarme a guardar la estructura de la hoja y además de forma especial, ¿vale? No te voy a guardar ni el formato de colores, ni nada por el estilo, ni la fila de cada color, ni las alineaciones, ni... ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hay que tener cuidado con esto? Si has estado manipulando el libro, has estado manipulando Excel, suponte que hemos hecho esto como el otro día, como el ejemplo del otro día, hemos creado la tabla, dar formato como tabla, hemos puesto los formatos, hemos puesto los colores, hemos hecho la hoja de rangos sin formatos, hemos hecho la hoja de tabla, hemos estado jugando con todo y no hemos guardado todavía el archivo Excel, ¿vale? Y de repente nos ponemos a exportar a CSV. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando acabemos de exportar, yo le doy aquí a aceptar, lo que estoy haciendo es exportar solo los datos de esta hoja, sin ningún tipo de formato, sin azules, sin la fila de cada color, sin los centrados, sin las negritas. Y aquí arriba veo que el archivo que se me queda es ventas de comerciales formato datos CSV. Si yo le doy a guardar y la máquina dice, oye, ¿quieres guardar los cambios? Te está pidiendo que guarde los cambios que tengas en el libro, ¿vale? Tened muchísimo cuidado con eso. Tendríais que volver a guardar en formato Excel, ¿vale? Entonces, para no dar tantas vueltas ni hacerlo tan complicado, lo más fácil es
hazte el libro, trabaja con el libro, da formateo al libro, lo que quieras hacer, las hojas, dar formato como tabla, ordena, formatos de colores, etcétera, etcétera. Guárdalo en Excel, tienes un documento en Excel y a partir de ahí dices, ahora quiero exportar los datos de esta hoja, que son datos tabulados, que voy a necesitar para no sé qué. Lo haces al final, ¿vale? Y en ese caso, una vez que está todo guardado, exportas, das a cerrar y automáticamente tu libro Excel no se modifica, no hay ningún problema. De hecho, le tengo ahí en otra carpeta distinta y aquí lo que he hecho ha sido sacar simplemente el archivo con los datos exportados a formato CSV, ¿vale? Vale, ahora vamos a verles. Tengo dos opciones. CSV es una extensión de archivo que se asocia a Excel, ahí lo tengo. Si hiciera un doble clic, me abriría, no sé qué voy a ver, ¿vale? Pero me abriría los datos en Excel, ¿vale? Entonces, yo prefiero cuando importemos, que de hecho no vamos a importar siquiera este archivo, vamos a importar otro de otra carpeta, ¿vale? Para tener un poco de variedad. Si yo hago un doble clic, Excel me abrirá este archivo, lo interpretará de la forma que sea y me pone los datos en pantalla, todos los que tiene. Tengo una segunda opción que es abrir a Excel, o sea, abrir Excel, ir a la opción de importación de datos, decir que quiero importar datos en formato CSV y ahí tengo otras dos opciones. Me muestra un pequeño conjunto de los datos que voy a importar, si a simple vista me gustan les importo y luego tengo una última opción que es me muestra esa vista de datos y digo, ahora quiero yo decidir en detalle qué importo o qué no importo, ¿vale? Y ya toco otro botón, voy a otro sitio, entonces tengo esas tres opciones. Importo con doble clic, no tengo control muchas veces sobre qué me voy a traer, qué voy a ver en pantalla. Segunda opción, hago la importación de datos desde dentro de Excel, me muestra una opción para que yo vea una vista previa de lo que voy a importar, si me cuadra importo. Y luego tengo una tercera opción en la que ya tengo mucho más control sobre lo que voy a importar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver simplemente cómo es un CSV por dentro y ahora jugamos con las opciones de importación con archivos en otra carpeta. Un archivo CSV es un archivo en forma de texto, es un archivo que almacena texto plano. De hecho, lo más normal es que le abramos con una herramienta de texto plano, como puede ser el bloc de notas que tenéis ahí en vuestro Windows, ¿vale? Yo aquí tengo otras herramientas como el Sublime Text, pero voy a abrir el documento con el bloc de notas porque es el programa, la herramienta, el accesorio que tenéis todo el mundo en vuestro Windows, ¿vale? Y esto es un formato CSV, esto es un archivo en formato CSV, un archivo en forma de texto plano. Mantiene el título de las columnas y los datos están cada uno en una fila separados con un separador, en este caso es el punto y coma, ¿vale? Obviamente he perdido todo el tema de alineaciones, etcétera. He perdido todo el tema de formato gráfico, pero mantengo todo el tema de formato numérico, ¿vale? Eso lo mantengo el formato de fecha, mantengo el formato este que hicimos de 3 dígitos con UDS punto, que era formato, acordaros de otros vídeos anteriores, mantengo el formato de moneda, incluso con el punto de separación de los miles, el símbolo del euro, mantengo el formato del porcentaje, ¿de acuerdo? Esto hay que tener claro que hay que exportarlo en el formato que me pida la página web o la herramienta donde lo voy a importar. Porque si la página web o la herramienta donde lo voy a importar no reconoce las UDS y solo necesita el 13 o el 17 o el 17 o este 18, pues no puedo exportarlo así. Si la página donde lo voy a importar no reconoce el 2% y solo reconoce 0,02, pues no puedo exportarlo así. Si la página donde lo voy a importar no reconoce el punto de separación de los miles, ni el euro, ni nada por el estilo, pues me toca volver a la hoja de cálculo, quitar todos esos formatos numéricos, ¿vale? Dejarlo todo como número general, dejarlo esto también como número general para que ponga 004, 007, dejar esto como número general quitando la coletilla que pusimos ahí entre comillas dobles UDS para que solo me ponga 7, 16, 13, etcétera, y volver a exportar en formato CSV, ¿vale? Ya os digo que la exportación muchas veces requiere que miréis los requisitos para importar en la otra herramienta, ¿vale? Bueno, visto esto, vamos a ir a las opciones de importar y vamos a ver la parte más seria, digamos, de este vídeo, que es la parte de importación. Excel puede importar desde multitud de orígenes de datos.
o fuentes de información, o fuentes de datos, llamadlo como queréis. Al final, los sitios de los que me traigo información son fuentes de información, fuentes de datos, orígenes de datos, ¿de acuerdo? Se puede llamar de distinta manera. El tema es que entendáis que ese concepto, pues obviamente, se puede trabajar con sinónimos. Origen de datos es lo que más soléis ver cuando hacéis una importación desde cualquier sitio. Aquí vamos a trabajar con orígenes de datos sencillos, ¿vale? Sencillos y que podéis ver cualquier día en vuestro puesto de trabajo o en cualquier página web que estéis utilizando, ¿vale? Por un lado, obviamente puede importar datos en formato CSV. ¿Qué ocurre? Para hacer esto un poco más didáctico, pues en lugar de importar los mismos datos que he exportado, me voy a importar datos que he sacado de la base de datos nacionales de subvenciones. Entonces, eso lo he sacado a modo de ejemplo. Creo que permitía exportarlo directamente en formato Excel, pero por hacer el ejemplo práctico, pues lo he exportado en formato CSV. No está sacado de la página de la base de datos nacional de subvenciones o de la página datos ORG de los datos abiertos del gobierno, ¿vale? Igual me da porque son páginas típicas donde se puede conseguir información de interés, en este caso para el curso, pero obviamente podéis también sacar información para vuestro uso particular, para vuestro día a día en el trabajo, que podáis manejar después con Excel. Segunda opción, ahí dentro, en ese archivo, hay un enlace a una página web. Yo también puedo enganchar Excel con páginas web. ¿Con qué páginas web? Con páginas web que no sean las típicas que me muestran datos, ¿vale? Es decir, esto no lo voy a utilizar para enganchar con la página del INE, por lo general, ni con la página de la base de datos nacional de subvenciones, por lo general, ¿vale? Porque esas páginas, los datos que yo necesito, una vez que les he localizado, una vez que les he configurado para verles, como por ejemplo el nomenclator con el padrón, etcétera, 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 ya tienen unos botones de exportación, ¿vale? Desde la propia página web. Yo voy al INE, a la página datos ORG, a ese tipo de páginas, y ya hay botones, al lado de las tablas o al lado de la información que yo quiero traerme, ya hay botones para exportarlo, ¿vale? Esta opción vale para traerme datos a Excel desde páginas web que no son las típicas en las que puedo encontrar información. ¿Y qué datos me trae Excel? Las páginas web muchas veces tienen tablas por medio. Veo que tienen tablas, veo que tienen estructuras con celdas que seguramente sean tablas. Esas tablas por dentro, en las tripas, digamos, de la página web, están creadas con etiquetas que se llama etiquetas de lenguaje HTML. Entonces hay una etiqueta que es la etiqueta table, la etiqueta tabla, ¿vale? La etiqueta table. Y toda la información que se encuentra Excel dentro de una página web que esté etiquetada como que es una tabla, me permite traérmela a Excel. De hecho, nosotros aquí el ejemplo que vamos a hacer va a ser traernos la información de la página de la Wikipedia de Palencia, ¿vale? Fijaros qué cosa más peculiar. Igual que lo traemos de esa página, lo podemos traer de cualquier página que veáis que tiene información en forma de tabla, ¿de acuerdo? Podéis intentar engancharlo con Excel. Más, hay un formato de archivo, que es el formato XML, que también es un formato de texto plano. También es un formato de archivo que se suele ver con herramientas de texto plano como puede ser el propio bloc de notas, ¿vale? Lo que pasa es que a diferencia de los archivos CSV, bueno, este no lo hemos visto, pero vamos, esto, si hago un abrir con bloc de notas, pues aquí tenemos, es un archivo de 5,6 megas, tiene mucha información, creo que son 500 y pico subvenciones y no sé si tenía 20, 30 columnas de información. Es un archivo de texto igual que el otro, pero obviamente mucho más grande que con el que hemos trabajado antes para exportar. De hecho, aquí la primera fila, fijaros que desde la página web se ha exportado así. A nosotros esto nos da igual. Lo podríamos obviamente manipular por aquí. Esta fila la podríamos borrar y guardar el archivo tal cual, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a hacer todo desde Excel para no hacerlo desde aquí, ¿de acuerdo? Vale. Y a diferencia de los archivos CSV, los archivos XML son un poco particulares, ¿vale? Son archivos que lo que tienen es la información, pero estructurada de otra manera totalmente distinta a como la tenemos en un archivo CSV. En el archivo CSV nos limitamos a tener la fila de títulos y a partir de ahí cada una de las filas me muestra la información de cada uno de los campos separada por un delimitador que suele ser un punto y coma. Aquí no, aquí lo que tenemos es información mucho más estructurada, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un estándar y lo que tenemos es, en este caso, un catálogo de libros, ¿vale? Son ejemplos de páginas web que saco por ahí que muchas veces están en inglés y en este caso lo que tenemos es en este catálogo toda la información de un libro, de otro libro,
de otro libro, etcétera, etcétera, ¿vale? Y dentro de cada libro veo que este libro tiene un identificador, el book 101, y tiene un autor, esta persona, un título, este título, un género, un precio, una fecha de publicación y una descripción. Y esto es información obviamente mucho más estructurada que la que teníamos en CSV, ¿vale? También se puede importar obviamente en Excel y ahora vemos cómo queda. ¿Dónde tenéis esto en vuestro puesto de trabajo? Personas que trabajen con la herramienta de administración electrónica verán en ocasiones los archivos de solicitud que llegan a través de sede electrónica vienen en archivos llamados solicitud.xml. Ahí tenéis archivo con formato estructurado XML y eso obviamente se podría abrir o importar en Excel. Lo más normal es que esos archivos, ahora ya casi no, porque ahora ya el Internet Explorer ha dejado de funcionar, aparte que tendréis que dejar de utilizarlo, lo que pasa que hay todavía páginas que siguen necesitando que tengáis Internet Explorer, cada vez menos, por suerte, ¿vale? Pero entonces, estos archivos les abríais, la gente que trabaja con ellos, con Internet Explorer. Se asociaban con Internet Explorer y les veíais dentro de Internet Explorer. Bueno, pues se puede entrar directamente y verles desde Excel, ¿vale? Ahora lo vamos a ver también. Y también podemos conectar, obviamente, con cualquier origen de datos en forma de base de datos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre aquí? Podemos conectar con cualquier tipo de base de datos, ¿de acuerdo? Corporativas y una base de datos así un poco más de andar por casa, como puede ser Access, ¿vale? Yo aquí no trabajo en entorno corporativo, con lo cual no podemos conectar a una base de datos en entorno corporativo. Aparte, la única base de datos que tengo de ese estilo necesita de un montón de requisitos técnicos previos para poder enganchar con ella, porque hace falta conocimientos de otro tipo, mucho más técnicos, para descargar los archivos de Internet necesarios para comunicar, en este caso Excel, con esa base de datos, que en este caso es una base de datos Postgre, ¿vale? Y luego hay otra dificultad para otro motivo por no explicar cómo enganchar con una base de datos corporativa aquí en el curso, que es que aunque explicáramos aquí, por ejemplo, cómo conectar con una base de datos SQL Server, que es la base de datos corporativa que tenemos en nuestro puesto de nuestra administración, resulta que para conectar con ella tenemos que tener conocimiento técnico de dónde está el servidor, cuál es la base de datos, usuario, contraseña, de acuerdo, y aparte pues tener unos permisos que seguramente no les tengáis, y ese proceso siempre suele pasar por nosotros. ¿Qué hacemos muchas veces? En lugar de conectaros directamente con la base de datos que necesitéis para trabajar con los datos en Excel, lo que hacemos es crear un objeto intermedio que se llama vista, ¿vale? Creamos una vista sobre la base de datos con los datos que necesitáis y enganchamos vuestro Excel a esa vista, ¿vale? Alimentamos vuestro Excel con esa vista, ¿de acuerdo? Aquí como no trabajamos con datos, por tema de protección de datos, no he querido trabajar con datos directos de la administración pública, pues lo que hacemos es enganchar con Access, ¿vale? Y verlo con Access. Obviamente, si alguien tiene algún tipo de necesidad particular, me la pregunta y la resolvemos de forma independiente y ya está. Bueno, pues vamos a ver estos 4 ejemplos y vamos a empezar por este. Ya os digo, podríamos forzar a abrir desde aquí con doble clic directamente en Excel, pero yo prefiero trabajar desde dentro y siempre hacer las importaciones desde Excel, desde la solapa datos, porque está todo en la solapa datos, ¿vale? En datos tenemos las opciones básicas: importa desde texto, importa desde web, importa desde incluso otra tabla de datos, y aquí tenemos todas las opciones: importa desde un archivo de muchos tipos, importa desde base de datos de cualquier tipo, importa desde soluciones o herramientas que tiene el propio Microsoft, etcétera, 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 ¿vale? Tenemos diferentes opciones, cada cual más compleja. Nosotros utilizamos dentro del alcance del curso esas 4 que vamos a ver, son más que suficiente para que podáis entender el sentido de la importación. Vamos a elegir esta opción: importo desde texto CSV. ¿Qué tenemos aquí? Pues nada, elegimos, en este caso, ejemplos Excel, importar. Aquí están los archivos que puedo importar que están en formato texto. Esto es lo que vamos a utilizar de primeras y luego ya engancharemos a la URL en este caso de la Wikipedia, para enganchar los datos que tenemos. Si yo doy a importar, aquí es donde tengo el panel para elegir si
viendo esta pequeña vista previa de los datos ya les importo, o si, por el contrario, doy este botón de transformar datos y me pongo en detalle a mirar efectivamente qué es lo que quiero traer y de qué manera. ¿Vale? Fijaros que aquí este bloque es obtener y transformar. Entonces, primera opción, esta. Me viene origen del archivo, es decir, tipo de codificación de los caracteres internamente. Aquella que me permita ver las tildes y los caracteres propios del castellano. Veo las tildes aquí, perfecto. Entonces, este formato de archivo me vale. No tengo que andar buscando UTF-8 o que andar trasteando por aquí por la infinidad de tipos de codificación de caracteres que puedo encontrar, a ver cuál es la que me cuadra. ¿Vale? Esta ya viene por defecto, no hace falta ni que toquemos nada. Delimitador también viene por defecto y veo que también es correcto porque si pego un repaso aquí a las columnas veo que la información está perfectamente organizada cada una en su columna. ¿Vale? Entonces tampoco tengo que tocar ninguna cosa. Y veo que aquí me trae una pequeña muestra de las primeras 200 filas, con lo cual si el archivo fuera gigante, solo me trae una pequeña muestra. ¿De acuerdo? Es mucho más cómodo que a darle un doble clic y a saber lo que me trae la máquina. ¿Vale? Entonces mejor aquí a ver qué es lo que hay y si me cuadra lo traigo. Si de primeras me gusta lo que tengo, ¿vale? Y me cuadra la información, doy a cargar y automáticamente esa información me la trae la máquina a mi hoja de cálculo en forma de tabla. Fijaros que me sale aquí la solapa diseño, esto es una tabla, y esta tabla, ya hemos visto muchas veces el objeto tabla, tiene el formato, tiene las columnas de forma genérica porque no ha sido capaz de encontrar una primera fila con todas las celdas con texto, con lo cual dice, pues será que no hay fila de encabezado, y te la pone el propio Excel al importar. ¿Vale? Y luego tenemos la opción de consulta, ¿vale? Que aquí no vamos a andar tocando porque esto ya también excede de los contenidos del curso. Bueno, entonces vamos a quedarnos en la parte de diseño y simplemente tenemos toda la información traída en forma de tablas. Obviamente esto lo podemos manipular. Aquí a la derecha lo que nos queda es la información que ha traído y a nivel más técnico, configuración de la propia conexión, en este caso con el archivo CSV. Tampoco vamos a trastear por aquí porque aquí la información que tenemos, ¿vale?, es bastante más técnica de lo que necesitamos saber en el curso y la vamos a dejar de lado. ¿De acuerdo? Entonces esta solapa la podemos cerrar, esa columna la podemos cerrar y a partir de aquí trabajaríamos, ¿vale? Aquí ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí tengo simplemente las opciones que hemos visto hasta ahora, que es decir, bueno, pues puedo empezar a eliminar filas, ¿vale? Puedo empezar a quitar filas de aquí, eliminar, botón derecho, eliminar, me quito esa fila, esta columna si no me interesa también la elimino, ¿vale? O sea, puedo quitar de aquí primero la fila de encabezado, elimino esa fila y me quedo con los datos aquí tal cual. Puedo incluso quitarme de el medio la tabla, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Estamos trabajando en la solapa datos, ¿vale? Al estar trabajando en la solapa datos, no se nos tiene que olvidar que estos datos están importados. Al estar importados, mantienen un vínculo con, en este caso, el archivo CSV. Yo aquí tengo opción de volver a conectar con ese archivo a que me vuelva a traer la información que tiene. ¿Qué ocurre? Eso ya también es cada caso particular. Si ese archivo CSV no se va a ir modificando con el tiempo, yo ya me he traído los datos a Excel, puedo desconectarme de él, ¿vale? Me desconecto de él y automáticamente me quedo solo con los datos y no necesito estar constantemente conectado con ese archivo CSV. Me he traído ya la información, me puedo desconectar de él y simplemente trabajo ya con los datos que he traído y me olvido de que han venido de un CSV. ¿De acuerdo? Esto es algo tan sencillo como, por ejemplo, botón derecho, tabla, convertir en rango. Si me quito de encima la tabla, me dice esto quita la consulta, ¿vale? Y convierte la tabla en un rango normal. Acepto y ya está, ¿vale? Ya tengo la información aquí en forma de rango normal y corriente. Ya no tengo la tabla como tal por camino, ¿de acuerdo? Ya no tengo la consulta de datos. Esto es algo que podríamos utilizar, ya os digo, en este caso de importación de archivos en formato CSV. Y obviamente si ahora quiero volver a dejar esto en forma de tabla, ¿vale?, para que, por ejemplo, me ponga esta primera fila como título, con los filtros, etcétera, solo sería cuestión de insertar la tabla y podría trabajar perfectamente así con ella. Bueno, yo digo que esto lo haremos en
en los siguientes temas ya de la parte avanzada, que es donde vamos a empezar a tocar tema de filtros. Aquí de momento los filtros ni les tocamos, ¿vale? Bueno, esta es no lo guardo, la segunda forma de abrir un archivo CSV en Excel. Una era con el doble clic. Prefiero que no la utilicéis, ¿de acuerdo? Prefiero que controléis en cierto modo qué se va a introducir en Excel. Por eso prefiero que abráis Excel y que utilicéis o ese modo que acabamos de ver o este otro, que este otro ya dependerá. Es un poco más complejo, ya nos vamos a un nivel un poco más alto de dificultad, pero tampoco es excesivamente complicado. No tiene complicación técnica. Tiene una ligera complicación de que tengo que mirar los datos más en detalle. ¿Para qué? Al final, para que Excel me haga la mayor cantidad de trabajo posible de forma automática y no tener que hacerla yo después, ¿vale? Entonces, tengo la segunda opción, lo mismo, datos desde texto. Vamos a importar el mismo archivo. Escritorio, ejemplos, importar el mismo archivo. Lo que pasa es que ahora me voy a meter a la opción de transformar. ¿Vale? Doy directamente a transformar datos. Esto me abre una herramienta que se llama Power Query, ¿vale? Power Query es una herramienta que tiene Excel para gestionar de forma mucho más detallada, con un nivel de complejidad que puede llegar a ser bastante alto, ¿vale? ¿Qué información me traigo y cómo me traigo esa información? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, fijaros que lo que tengo es toda la información aquí. Tengo ya las 520 filas, 34 columnas. Y aquí lo que tengo es un panel de opciones, varias cintas de opciones para trabajar, ¿vale? Fijaros que tengo un montón de opciones, que ya os digo que esto ya excede los contenidos del curso. De hecho, se podría hacer un curso solo con las opciones de importación y de gestión de datos, metiendo Power Query, el Business Intelligence, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, aquí, con ver lo básico, nos basta y nos sobra, ¿vale? O sea, yo, de hecho, aquí vamos a tocar la parte de inicio y poco más. Si alguien tiene necesidades especiales que excedan de estos contenidos, lo mismo, me lo consulta y lo vemos aparte, porque ya os digo que no tiene sentido añadirlo en el curso con la cantidad de contenidos que tenemos que ver. Entonces, ¿qué tenéis aquí a nivel sencillo? Pues muy fácil. Lo que tenemos que hacer es mirar cada columna y en cada columna definir el tipo de datos que tiene, ¿vale? Fundamentalmente eso. ¿Qué ocurre? Todo lo que hagamos se va a ir aquí añadiendo a esta columna que pone pasos aplicados, ¿de acuerdo? Y esto es un tratamiento previo antes de acabar de traerme los datos, y ese tratamiento previo incluye ciertas automatizaciones que me van a ahorrar trabajo si utilizo esta tercera opción en lugar de cualquiera de las otras dos que hemos dicho, en lugar del doble clic y en lugar del botón derecho, de el datos importar sin pasar por aquí por la transformación. Entonces, ¿qué hay que ir haciendo aquí? Primera cosa que hay que hacer, esta fila primera no la quiero, ¿vale? Entonces, quitar filas superiores. ¿Cuántas filas quiero quitar? Una fila, la primera, aceptar, me la cargo, ¿vale? Segunda cosa que quiero hacer, estos títulos de aquí arriba, column 1, column 2, column 3, column 4, no quiero que sean esos, quiero que sean estos, ¿vale? Entonces, aquí tengo la opción, ¿vale? Usar la primera fila como encabezado. Usar la fila 1 como encabezado de las columnas, ¿vale? Ya lo tengo. Y ahora, fijaros que solo para hacer esto, ¿vale? Solo para hacer eso, aquí me va creando pasos, ¿vale? Y si os dais cuenta, antes estos datos estaban en formato como que fueran texto, ¿vale? Como que fueran texto, pegados a la izquierda. Aquí me les ha pasado a la derecha y de hecho aquí me ha dejado ya textos que pone null, que son aquellas fechas que estaban vacías. Pero si selecciono la columna, ¿vale? No hace falta desplegar, que el desplegar es cosa de los filtros que no los hemos visto todavía en el curso. Si selecciono la columna, veo que aquí arriba pone que eso es un número entero, ¿vale? La máquina no tiene tanta
tanta inteligencia como para decir, estos textos que estaban a la izquierda, que eran 8 dígitos, son fechas. Estos son números, pues números, te les pone como números. Pero tú puedes decirle aquí que esto es una fecha, ¿vale? Al decir que esto es una fecha, la máquina dice, oye, que si te hago aquí, sustitúyemela, ¿vale? Y la máquina te cambia eso a una fecha de verdad. ¿De acuerdo? Ese tipo de cosas son las que me permite este panel o esta herramienta llamada Power Query. Ir columna por columna, viendo qué me ha traído y decidiendo sobre cada columna, sobre todo eso, los tipos de datos que me está trayendo, ¿vale? Esto es un número. Esto es un número. Es un identificador, es un código. Hemos dicho, aquellos datos numéricos con los cuales no vayamos a hacer operaciones matemáticas deberían de ser de tipo texto. Vale, pues fijaros qué hace la máquina. Aquí lo considera texto, aquí lo considera número. ¿Por qué? Igual aquí hay alguna celda de esta columna que tiene letras. Vete a saber. Yo aquí puedo decirle, no, es que, perdón, otra vez. Esto quiero que sea un texto. Pues lo pongo como texto, ¿vale? La data no sé qué, ¿quiere sustituir la conversión que hay? Sí, quiero sustituirla, ¿vale? Déjamelo como texto y te lo deja como texto, ¿vale? Fijaros que todo eso, todo lo que vayamos haciendo ahí, aquí te lo va añadiendo. De hecho, se puede quitar. Si alguna de las cosas no las quieres, puedes volver más atrás, ¿vale? Obviamente, como es una importación, si veo que se me complica mucho la cosa, cierro y lo vuelvo a empezar, ¿vale? Tampoco tiene mayor misterio. Bueno, entonces, manejando esto de aquí, esto poco de aquí, ¿vale? Manejando esto poco de aquí, sin ni siquiera tocar la parte de consulta, manejando esto poco de aquí, nos apañamos para configurar todo lo que necesitemos, ¿vale? Código BDNS es dato de texto. Aquí tengo más fechas. Fecha, apertura, plazo, fecha, límite, presentación, candidaturas o fecha. Marco las dos con la tecla control. Tipo de datos, fecha, ¿vale? Fecha. Mismo mensaje. ¿Quieres sustituir la conversión? Sí, quiero sustituirla, ¿vale? Me lo convierte a fecha. ¿Vale? Sigo pasando para acá. Organismo responsable. Se entiende que estos son datos numéricos que identifican a los organismos. Esto viene así en el archivo de texto, en el archivo CSV, ni nos va ni nos viene, ¿vale? Lo dejamos como está en forma de texto, de hecho tiene una coma por el camino. Aquí veo que hay información, adjudicación, documentos asociados, que en este caso son enlaces. Podríamos incluso ver si esto, que no deja de ser un enlace a una página web, igual hay un formato enlace, vuelta otra vez con pinchar, ¿vale? No tenemos aquí como tal formato enlace, por lo menos no de primeras, ¿vale? Podríamos jugar con las opciones igual de transformar y transformarlo en un enlace, ¿de acuerdo? Pero tampoco es algo que igual tengamos que hacer desde aquí, porque también se puede hacer una vez que lo hayamos importado, ¿vale? Pero fijaros que esto, siendo direcciones, siendo URLs de una página web, lo podríamos configurar como enlace, ¿de acuerdo? Ventaja de configurarlo como enlace, que cuando estás trabajando en la Excel, con la tecla control, haces clic y vas directamente a esa URL, ¿de acuerdo? Aquí tenemos identificadores. ¿Este identificador qué le pasa? Este identificador es lo mismo, será un número larguísimo, no funciona como archivo, como dato de texto, porque la máquina lo ha considerado como que es un número, y al ser tan largo me lo pone en notación científica, ¿vale? Si es un identificador, tendré que almacenarle en modo de texto. Lo mismo, le marco y le digo que esto es un texto, tipo texto, ¿vale? ¿De acuerdo? Sustituimos y automáticamente me le deja en formato texto, ¿de acuerdo? Fijaros, si no tenemos cuidado, lo que importamos, ¿vale? Igual importáis en formato científico, en notación científica, igual luego ya no volvéis a poder tener este dato original, ¿de acuerdo? Entonces esto es pegar un repaso a todo. Y aquí pues lo mismo. Este le dejamos como fecha y el otro le podríamos dejar también, en tal caso, como enlace, igual con una transformación o igual desde Excel. Bueno, pues esto que hemos configurado, una vez que está, cerrar y cargar, ¿vale? Le doy a cerrar y cargar y automáticamente todo eso que hemos hecho me lo carga de esa manera aquí en mi hoja, ¿de acuerdo? Ventaja, pues esto ya lo tenemos en forma de fecha, lo que ponía null aquí ya no nos aparece en blanco, ¿de acuerdo? Y el resto se ha importado tal cual le hemos dicho, ¿de acuerdo? Fijaros que hasta el formato este identificador está aquí en esta columna, ¿vale? Aquí le tenemos en forma de texto, ¿de acuerdo? Perfectamente, sin ningún problema, ¿vale? Hasta aquí el cometido de la importación, ya está. Ya tenemos los datos, a partir de aquí trabajaríamos con cualquiera de los temas que estamos viendo en el curso. El objetivo de la importación es traerme los datos.
de la forma más favorable y más automática para yo poder trabajar lo menos posible, ¿de acuerdo? Luego ya, una vez que está aquí, ya seguiremos con distintos vídeos del curso haciendo lo que sea, formatos, fórmulas, ocultaremos, utilizaremos filtros, etcétera, 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 ¿vale? Vale, esto lo cierro, lo guardo y vamos al siguiente ejemplo. Abro este archivo y aquí lo que tenemos es la URL de la Wikipedia. Vamos a verla primero en internet, ¿vale? Para que veamos qué es lo que hay, ¿de acuerdo? Voy a abrir aquí en otra página, ¿vale? Os la traigo aquí otra vez de vuelta, vale. Tenemos aquí la Wikipedia, en este caso con Palencia. Bueno, pues si yo pego un repaso, pues puedo ver, por ejemplo, aquí hay una tabla, parece que esto es una tabla de datos, ¿vale? Yo sigo viendo, parece que aquí hay otra tabla de datos, esto es una estructura en forma de tabla, esto es una estructura en forma de tabla, ¿vale? Todas estas estructuras en forma de tabla son las que probablemente estén hechas con etiquetas de tipo tabla, ¿de acuerdo? Etiquetas HTML de tipo tabla. Y la máquina Excel, cuando hagamos la importación, las podrá reconocer y me permitirá importarlas, ¿vale? En la aplicación. Obviamente, si queremos trastear, botón derecho, por ejemplo, inspeccionar, ¿vale? Y fijaros lo que os comento, aquí tenemos esta etiqueta table que os comento, ¿vale? Table, okay. Aquí tenemos esta estructura tabla, que es la que aparecía por aquí. Bueno, ahora como nos hemos marchado, como hemos puesto aquí lo del zoom, bueno, pues se me dio, pero esta es, por ejemplo, la tabla esta, en este caso la de los alcaldes, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues estas son las estructuras que reconoce Excel para poder importar la información que tengamos en una página. A mí solo me hace falta la ruta, la URL, ¿de acuerdo? La he copiado, me abro Excel. O sea, esto ya aquí podemos ir más rápido porque una vez que hemos visto la parte de importación con CSV, esto ya simplemente es utilizar distintos formatos como ejemplo, que obviamente lo podéis practicar en vuestra casa con estas opciones. Datos, ¿vale? Desde la web. Y en este caso me dice, ¿cuál es la URL? Pues esta, ¿vale? Aceptar. Y la máquina conecta con esa página web, ¿vale? Conecta con esa página web. Con esto sin más, no vamos a andar haciendo aquí cosas raras porque obviamente podríamos conectar con una página web en la que tuviéramos un usuario, contraseña, etcétera, pero no vamos a andar haciendo cosas raras, ¿vale? Y aquí lo que la máquina trae son todos los nombres de tabla que ha encontrado. Fijaros que la de los alcaldes era esta tabla desde las elecciones de tal. Yo digo, bueno, pues me puedo traer esto. Aquí me trae la muestra, ¿vale? Igual, una vez que estamos aquí ya es lo mismo. Esto ya lo hemos visto. El origen de datos, sea cual sea, ya hemos visto la parte de cargar y la parte de transformar datos. Esto es lo que nos va a traer, ¿vale? ¿Que me cuadra esto? Pues cargo los datos y aquí les tengo, ¿vale? Es tan fácil y tan cómodo como esto. Y hasta aquí llega el cometido de esta práctica, ¿vale? Ya he traído los datos y a partir de ahí juego como hemos jugado hasta ahora. Obviamente, si la tabla está bien creada, pues será más fácil de manejar que si no. Por ejemplo, este tipo de cosas pues ya es un poco complicado de manejar. Si es un horario laboral, aquí podría, quien haya hecho la tabla, podría haber puesto hora de comienzo, hora de fin. Hay miles de formas de expresar la información. Aquí, obviamente, como pone minutos, me trae los minutos y me lo trae como texto. Me trae los datos como que son un texto. ¿Por qué? Porque se ha traído el texto minutos que nosotros le aplicamos con un formato, ¿vale? Claro, un 15/20 pues no es un número. Entonces ya son datos complejos igual de tabular, de estructurar de forma tabulada, uniforme. Bueno, esto es lo que me refería a que los datos en una tabla hay que intentar que sean lo más uniformes posibles. Esto de 15/20 no es un número, ¿vale? No es un número, no se puede poner 15/20 porque la máquina no entiende eso como un número. Ni 15 menos 20 ni nada por el estilo. O sea, es poner un número concreto, ¿de acuerdo? Se puede poner 15 y se puede dejar otra columna al lado que ponga observaciones. Tiempo estimado podría ser 15-20 minutos, por ejemplo, y haces una columna de observaciones y dejas esta que ponga 15, ¿vale? Si al final por uno o dos datos vas a estropear los datos de una columna, pues casi merece más la pena que hagas una columna de observaciones. Son
cosas ya os digo que iréis ganando con el tiempo, con la experiencia, y que veréis muchas veces que generan problemas a la hora de exportar e importar. Esa otra opción. Otra opción, la del XML, lo mismo. Siempre cierro y abro para, digamos, desconectar la cabeza, para entenderlo así, y volver a conectar, ¿vale? Que es mucho más cómodo. En lugar de hacer todo sobre lo mismo, prefiero cerrar el Excel y es como que volvemos a empezar. Y ahora volvemos a empezar para enganchar, en este caso con un XML, ¿vale? Vamos a coger un archivo XML, que en este caso es ese que teníamos ahí, lo mismo, escritorio, ejemplos, importar, y me importo el archivo XML, que es el de libros. Importar, fijaros cómo era que lo hemos visto antes, ¿de acuerdo? La estructura que tenía. Bueno, pues igual, la máquina lee Excel, ¿vale? Excel lee el archivo XML y reconoce una estructura libros, ¿vale? Y esa estructura libros es un catálogo de libros, ve que hay un montón de objetos de tipo libro, cada uno con estas características, que ya las hemos visto antes en el texto. Autor, título, género, precio, etcétera, etcétera. Transformo los datos si me apetece, si veo que no me cuadra, transformo los datos, ¿vale? O si veo que está todo bien, aquí están bien puestas hasta las fechas, el precio también está puesto como número, pues no hace falta tocar nada. Doy directamente a cargar. Exactamente igual que hemos hecho antes. Bueno, y volvemos a estar en el mismo sitio y ya trabajaríamos a partir de aquí, ¿vale? Aquí ya os digo que no hace falta más cosas. Cierro otra vez, no guardo y hacemos el último ejemplo, que sería lo mismo, pero en este caso conectando con una base de datos Access que no se he puesto ni contraseña ni nada de nada. De hecho, la base de datos Northwind es una de las bases de datos de ejemplo que ha tenido siempre Microsoft, ¿vale? Tanto para utilizar Access como para, en este caso, la vamos a utilizar nosotros para importar. Obtener desde una base de datos de Access, ¿vale? Lo mismo, la base de datos podría tener una contraseña, un usuario, le tendríamos que poner en la conexión, etcétera, etcétera, pero ya os digo que eso excede de los contenidos de este curso, la gestión de información en base de datos. Entonces, escritorio, ejemplos, importar, en este caso de la Northwind. Importamos. Y lo mismo, la máquina conectará, Excel conectará con la base de datos y me dirá que esta base de datos tiene todas estas tablas, ¿de acuerdo? Y también estas consultas, porque en modo base de datos, tanto las tablas como las consultas, ¿de acuerdo? Las vistas o como lo queráis llamar, también si utilizamos base de datos corporativa, también son objetos de almacenamiento de información, que puedo, pues, por los clientes, por ejemplo, ¿vale? Y aquí tengo la información, por ejemplo, de los clientes que me trae la Northwind, que en este caso está en castellano. Fijaros que es un poco así como de poco uso, porque los teléfonos son todos el mismo, no hay teléfono particular, pero bueno, para el ejemplo nos basta y nos sobra, ¿de acuerdo? Y estamos en las mismas. Si tuviéramos que hacer manipulación, nos iríamos a transformar datos, y si no, directamente cargamos, ¿vale? Cargamos la información y tenemos la información aquí para poder trabajar con ella, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto, vistas las formas más útiles de poder importar información en Excel, siempre y cuando no podamos abrir el archivo directamente en formato Excel, porque no tengamos esa opción. Si vais a páginas como el INE, Base de Datos Nacional de Subvenciones, etcétera, etcétera, muchas veces la exportación de datos te permite guardarlo ya en formato Excel y no hace falta hacer todo esto. Directamente te baja una Excel ya que tú simplemente te dedicas a abrirla con doble clic, ¿vale? Si no, para otros casos, conectar con CSVs, o importar datos de CSVs, formatos XML, traer, por ejemplo, información de las tablas de una página web o conectar con alguna base de datos, sobre todo las que tenéis más al alcance en vuestro puesto de trabajo, que serán Access, ¿vale? Porque ya os digo que las corporativas hace falta manipularlas por parte nuestra, ¿vale? Pues son lo que vais a poder importar. Bueno, pues seguimos con el curso en otros vídeos con contenidos ya del tema avanzado.